Más cordial bienvenida a la doctora Jessica Moreno. Bienvenida. Muchas gracias. Doctor Germán Fajardo Dolce, director de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Enrique Bustamante, presidente del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública. Licenciada Carla Iberia Sánchez, titular del noticiario Las Noticias con Carla Iberia. Y la doctora Catalina Elizabeth Stern, directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es un honor para mí acompañarles el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre el cáncer de mama metastásico, una enfermedad en donde la educación de la población en general, de los pacientes, de los cuidadores y por supuesto que de los profesionales de la salud es crucial hoy en día. Antes de iniciar, les comento muy brevemente, Pfizer es una compañía líder en investigación, desarrollo e innovación para los cuidados en la salud. Nuestro objetivo es proporcionar a los pacientes y a los profesionales de la salud de terapias que tengan un impacto en el manejo de las diferentes enfermedades con las que trabajamos y en la mejora de la calidad de vida de estos pacientes. A nivel global, nos enfocamos en 6 áreas terapéuticas: medicina interna, inflamación e inmunología, enfermedades raras, antiinfecciosos, vacunas y oncología, y generalmente invertimos alrededor de un 15% de los ingresos que tenemos de manera anual a nivel global, precisamente en el desarrollo e investigación de nuevas moléculas en estas áreas en las que trabajamos. Pero entremos en el detalle de la presencia y el abordaje del cáncer de mama metastásico en el país. Y estamos prontos a cumplir Pfizer México 70 años de presencia en el país y de una lucha continua y de un esfuerzo continuo por la educación de la población en el país. Desde el 2015, Pfizer inició una labor de concientización en la prevención del cáncer de mama metastásico con una campaña que a lo largo de toda Latinoamérica hemos llamado Cada Minuto Cuenta. Esta campaña, como les mencionaba, inició en el 2015 y ha tenido diferentes abordajes a lo largo del tiempo. Iniciamos rompiendo un poco las barreras alrededor de la concientización y alrededor de la educación y de la conversación en general sobre el cáncer de mama metastásico. Generamos un reporte global de la realidad de esta enfermedad a lo largo de un periodo de 10 años y por supuesto que hemos trabajado también en el desarrollo de materiales de educación para los pacientes, para sus cuidadores y por supuesto para los profesionales de la salud. Pero entremos un poquito en el detalle y pongamos un poco en contexto al cáncer de mama en nuestra región. La expectativa de vida en México en el 2016 al nacer era de 79 años para las mujeres y 74 años para los hombres. La probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años ronda de 89 por cada 1,000 habitantes en las mujeres y 164 por cada 1,000 habitantes en el caso de los hombres. Y si empezamos a ligar estos números con la realidad del cáncer, la probabilidad en Estados Unidos de que un hombre o una mujer tengan cáncer en términos generales ronda entre un 37 y 39% en ambos casos. Y la probabilidad de que un hombre o una mujer
fallezca por cáncer, nuevamente en términos generales en los Estados Unidos, ronda entre un 18 y un 22% para ambos géneros. La historia del cáncer de mama no es una historia muy alentadora en el sentido de que hoy en día es la causa más común de muerte por cáncer en la mujer a nivel mundial. Es el tipo de cáncer más común en la mujer también a nivel mundial. Y en el caso de México, la situación es exactamente la misma. Causa de muerte por cáncer número 1 y causa o cáncer más común que se presenta en la mujer. Pero ¿cuál es la probabilidad? Ya hablamos un poquito de las probabilidades de desarrollar cáncer en términos generales. ¿Y cuál es la probabilidad de desarrollar específicamente cáncer de mama? Ronda alrededor de 1 de cada 8 mujeres tienen probabilidad de desarrollar cáncer. Y 1 de cada 3 mujeres que se les ha diagnosticado cáncer de mama pueden desarrollar cáncer de mama metastásico. ¿Qué sucede con relación a la sobrevivencia de estas pacientes que son diagnosticadas con cáncer de mama metastásico? La mediana de sobrevivencia después del diagnóstico para estas pacientes es de aproximadamente 3 años, un periodo de tiempo y un número que nos hace pensar que tenemos todavía mucho camino por recorrer, que tenemos mucho trabajo que hacer para educar a nuestra población en general, a todas las personas que están allá afuera con relación a la importancia de acelerar el diagnóstico de estas pacientes con cáncer de mama. En los años 60, 70, inclusive hasta el 2005, era el cáncer cérvico-uterino el que ocupaba la primera posición por mortalidad o como causa de mortalidad en el país. Desde el 2005 se han invertido los roles y es precisamente el cáncer de mama la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres en México. Y como vemos hacia la izquierda de la pantalla, lastimosamente ha tenido una tendencia creciente el número de casos de cáncer de mama que se presentan a nivel global y en México. Pero ¿qué sucede con los grupos de edad? Históricamente estábamos acostumbrados a escuchar que el cáncer era una enfermedad de la población adulta mayor. Si vemos en la pantalla, en el gráfico a la derecha, vamos a ver que el grupo de pacientes donde más se está presentando un cáncer de mama es efectivamente el grupo de pacientes entre 60 a 64 años. Pero veamos también que desde los 45 años hasta los 59 años tenemos un grupo de pacientes que tiene una incidencia de cáncer de mama también importante. De hecho, más alta que el grupo de pacientes de más de 65 años que lo vemos en la columna hacia la derecha de la slide. Y hay otro dato que es importante resaltar acá y es las 2 primeras columnas en este gráfico. El grupo de pacientes de 20 a 24 años y de 25 a 44 años, donde empezamos a ver ya casos de pacientes con cáncer de mama en este grupo de edad tan temprano. Entonces, ya no podemos decir que el cáncer de mama es una enfermedad de mayores de 65 años.
es una enfermedad que se puede presentar y que cada vez vemos casos en grupos etarios más jóvenes a lo largo de la vida de una paciente. Si vemos el gráfico hacia la derecha, vemos que 39% de los casos de cáncer de mama que se presentaron en México entre los años desde 2007 al 2018, 39% de estos casos se presentaron en mujeres antes de los 50 años. Y un 27% de las muertes que se dieron por cáncer de mama fueron también en este grupo de pacientes menores a 50 años. Vemos en el recuadro un dato también que es muy importante. La mediana de edad en las mujeres hispánicas que desarrollan cáncer de mama al momento del diagnóstico es de apenas 50 años. Si lo comparamos con la mediana de edad que se reporta en las pacientes que desarrollan cáncer de mama en Estados Unidos, hay una diferencia de 11 años. Es decir, la mediana de edad en México es de 50 años a la hora del diagnóstico, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, es de 61 años. Y aquí tenemos que tener un poco de cuidado en cómo interpretemos esta información. Podemos pensar, bueno, eso significa que estamos diagnosticando a nivel o en países hispanoparlantes, estamos diagnosticando a las pacientes a una edad más temprana. Lastimosamente, no es así. Lo que está sucediendo es que en las mujeres hispanas el cáncer se está presentando en edades más tempranas. No lo estamos diagnosticando de manera más temprana en nuestros países. Otro dato que es importante es que estamos viendo un aumento en la cantidad de casos y en la cantidad de muertes que se presentan por cáncer de mama. Para que tengamos una idea, se estima que va a haber un incremento hacia el año 2030 de un 43% en la cantidad de muertes que se presentan por cáncer de mama. Y ahora entremos un poquito más en detalle, ya habiendo visto estos números y este panorama general del cáncer de mama metastásico. Entremos un poquito en detalle de qué es el cáncer y qué es el cáncer de mama metastásico específicamente. Como sabemos y vemos en la imagen a la izquierda de la pantalla, el cáncer es un conjunto de enfermedades donde las células crecen y se diseminan sin ningún control. Sin embargo, aquí vemos que en las etapas tempranas, a pesar de que sí hay un crecimiento desordenado de las células, no hay una invasión a lo largo del tejido donde se originan estas células cancerígenas, ni más allá de los límites de este tejido. Cuando hablamos del cáncer metastásico, sí vemos que hay una invasión en el tejido originario del tumor y vemos también que se sobrepasan los límites de este tejido. Es decir, el cáncer metastásico es aquel que se extiende más allá del tejido que dio origen al tumor y que invade otros tejidos u otros órganos en la anatomía de la mujer. El cáncer de mama metastásico es el estadio más avanzado del cáncer de mama y, como les mencionaba, ocurre cuando el tumor que se originó principalmente o de primer inicio a nivel de la mama emigra hacia otras partes del cuerpo. ¿Y hacia qué otras partes del cuerpo? Generalmente emigra
el cáncer de mama. En la mayoría de los casos, en la mayoría de las pacientes, va a generar metástasis a nivel de hígado, de pulmón y de hueso, con mayor frecuencia, en alrededor de entre el 60 y el 70, casi 80% de los casos, y con menor frecuencia, en menor medida, a nivel del cerebro, en alrededor de un 10% de los casos. ¿Qué significa esto? Tenemos un tumor, un cáncer que inicia en la mama y que a través de diferentes vías, generalmente a través del torrente sanguíneo y de los ganglios linfáticos, esas células cancerígenas que se iniciaron en la mama viajan hacia estos otros órganos del cuerpo. Y podemos tener al mismo tiempo un tumor en la mama y tener metástasis en los 3 sitios de mayor frecuencia que ya mencionamos: hueso, pulmón e hígado. Ahora hablemos un poquito de qué sucede y cuál es la diferencia o el impacto que tiene en el tratamiento y en la sobrevida de estas pacientes cuando son diagnosticadas en etapas tempranas del desarrollo del cáncer versus cuando son diagnosticadas en etapas más tardías. Y lo vemos claramente en la imagen. Las etapas tempranas del cáncer de mama son la etapa 0 y la etapa 1. Y vemos que en un análisis que se hizo de pacientes entre el 2007 y el 2013, este grupo de pacientes, cuando son diagnosticadas en etapas tempranas, tienen una tasa de supervivencia a los 5 años de un 100%. Y permítanme utilizar un ejemplo aquí. Esto significa que si yo hoy, en octubre del 2020, diagnostico con cáncer de mama a un grupo de mujeres, de 100 mujeres, en el 2025, el 100% de ellas van a estar vivas o tienen la posibilidad de estar vivas si las diagnosticamos en etapa 0 o en etapa 1, en las etapas tempranas del desarrollo del cáncer de mama. Vámonos hacia el otro extremo de la gráfica. ¿Qué sucede cuando diagnosticamos a las pacientes en etapas avanzadas, etapas 3 o etapas 4 en el desarrollo del cáncer de mama? Estos son estadios ya donde el tumor es grande, donde ha invadido otros órganos, ha tenido metástasis y en general se consideran etapas avanzadas. Y como vemos, y utilizando el mismo ejemplo que les acabo de poner, hoy diagnosticamos a un grupo de 100 mujeres con cáncer de mama, estadio 3 o estadio 4. Y en el caso del estadio 3, de aquí a 5 años, de este grupo de 100 pacientes que diagnosticamos hoy, solo 72 de ellas van a estar vivas. Pero veamos lo que sucede en la etapa 4. Solo 22 de ellas, en este ejemplo de las 100 mujeres que estamos diagnosticando hoy, van a estar vivas o van a tener la posibilidad de estar vivas. ¿Qué significa esto? Hay definitivamente un impacto enorme y una disminución importante en la probabilidad de éxito y en la probabilidad de sobrevivencia de estas pacientes cuando son diagnosticadas en etapas avanzadas. Y bueno, ustedes podrían preguntarme, pero ¿cuántas pacientes estamos diagnosticando en etapas avanzadas y cuántas pacientes estamos diagnosticando en etapas tempranas? Veamos los números acá abajo. El porcentaje de pacientes que se diagnostican con cáncer de mama en etapas avanzadas en Estados Unidos es menos del 10%. Nuevamente utilizando el ejemplo anterior, tomamos el grupo de 100 mujeres que estoy diagnosticando hoy con cáncer de mama. En Estados Unidos, solo 10 de ellas o menos de 10 de ellas van a ser diagnosticadas en etapas avanzadas, en etapa 4. ¿Cuál es la realidad en México? En este mismo ejemplo, lastimosamente,
la mitad de ellas, un 50% de las pacientes en México, a la hora de hacer el diagnóstico de cáncer de mama, se encuentran dentro del grupo de cáncer de mama metastásico o cáncer de mama en etapa 4. Un mensaje o una evidencia adicional de que tenemos todavía mucho trabajo que hacer con relación al diagnóstico temprano de estas pacientes y al manejo efectivo y eficiente de estas pacientes. Si tomamos estos números y trabajamos en esos esfuerzos por diagnosticar en etapas tempranas, podemos ahorrarnos un 69% del total de muertes causadas por esta enfermedad, que es lo que se está produciendo en los países en desarrollo. Ahora tomemos otro parámetro para identificar un poquito cuál es la realidad del manejo del cáncer metastásico en México. Vemos que cuando hablamos de grupos de marginalidad social bajo, cuando hacemos un diagnóstico de cáncer de mama en este grupo de marginalidad social bajo o muy bajo, solo el 10% de las pacientes se diagnostican en estadio 4. Cuando nos vamos a estadios marginales altos, la realidad es que la mitad de las pacientes que se diagnostican con cáncer de mama se diagnostican en estadio 4. Nuevamente, cada día en México mueren 15 mujeres a causa del cáncer de mama. Y si tomamos en cuenta esta información, podríamos decir que cuando hablamos de pacientes que pertenecen a niveles de marginalidad alto en México, la mitad de ellas mueren por un cáncer de mama metastásico o en etapas avanzadas. Ahora, ¿qué podemos hacer como población y cuál podría ser uno de los roles importantísimos que juegan los periodistas y que juegan los medios de prensa en ese proceso de educación que necesitamos continuar reforzando con las pacientes allá afuera? Hablemos de los factores de riesgo. Y este trabajo importante es generar precisamente conciencia de estos factores de riesgo. Y hay dos grupos aquí que son dos grupos de factores que son relevantes, factores que podemos modificar con nuestro comportamiento, con nuestro día a día, y factores que no podemos modificar. Hablemos primero de aquellos factores que no podemos modificar. Por ejemplo, la edad. Y ya hablamos un poquito de que empezamos a ver casos a edades más tempranas, pero que la mayoría de los casos se presentan entre los 40 y los 60, 65 años. El sexo femenino. Por supuesto que los hombres también pueden tener cáncer de mama, sin embargo, se presenta con muchísima más frecuencia en mujeres. Algunas alteraciones genéticas, algunas mutaciones genéticas, como las mutaciones en los genes de BRCA1 y BRCA2, que producen algunos síndromes hereditarios de cáncer. Entonces, aquí también es muy importante y muy relevante para las mujeres, sobre todo, conocer cuál es su historia familiar. Si tenemos cáncer en nuestra familia, nuestra mamá, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras hermanas. Es importante conocer cuál es nuestra historia familiar con relación al cáncer. Aquellas pacientes que han tenido su primera menstruación a edades tempranas, antes de los 12 años, tienen un mayor riesgo, así como aquellas pacientes o aquellas mujeres que han tenido su menopausia o su última menstruación a edades tardías, generalmente después de los 52 años. Y otros dos factores de riesgo que no podemos modificar
las personas que han sido expuestas a radioterapia como parte de su tratamiento por otras patologías pueden tener mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, así como las personas que tengan mamas con alta densidad de tejido. Pero vamos ahora a los factores de riesgo modificables, que es donde podemos hacer la diferencia y donde debemos enfocar nuestro trabajo fuertemente. El primero de ellos, el ejercicio. Hemos hablado ampliamente del beneficio que tiene el ejercicio para múltiples enfermedades, no exclusivamente para evitar el desarrollo de cáncer de mama. Otro de los factores modificables es aquellas pacientes o aquellas mujeres que no han tenido embarazos a término después de los 30 años o que no se han embarazado después de los 30 años. El sedentarismo muy ligado al ejercicio, que ya también lo hemos mencionado ampliamente, pero hay un factor de riesgo que es muy importante, sobre todo aquí en México, y es precisamente el sobrepeso o la obesidad. Sabemos que en nuestro país hay una altísima incidencia de obesidad, es un problema de salud pública muy importante y este es uno de los factores que podemos modificar para disminuir el riesgo de desarrollo de cáncer de mama en particular. El consumo del tabaco, una patología más que se le suma como factor de riesgo el consumo de tabaco y aquí la recomendación es muy clara y muy radical. No consumir tabaco al 100%. El uso de terapia hormonal de reemplazo, sobre todo cuando se utiliza como terapia combinada y cuando se utiliza por más de 5 años. Y el consumo de alcohol son otro de los factores que podemos modificar. Entonces, les reitero, aquí es donde es importantísimo ese proceso de educación y ese rol que ustedes como periodistas y como medios de prensa juegan en la educación de la población en general alrededor de la prevención de estos factores de riesgo que son modificables. Pero ¿cómo hemos logrado a lo largo del tiempo mejorar la esperanza para las pacientes? Y aquí sí quiero ser clara en que, por supuesto que hemos avanzado, por supuesto que hemos mejorado muchísimo en el manejo del cáncer de mama, pero lo importante aquí es entender que nos falta mucho todavía camino por recorrer. Esta es una patología en donde hay registros inclusive de cáncer de mama en el año 1600 antes de Cristo, en Egipto específicamente, donde hay un registro que reporta 8 casos de cáncer de mama. Entonces, esta es una patología milenaria que ha acompañado la historia de la humanidad desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Inclusive en el año 548 antes de Cristo se desarrolló, se describe la primera mastectomía que se realizó precisamente como una herramienta terapéutica para combatir el cáncer. Y si vemos así a lo largo de los años y con diferentes hechos históricos, hemos visto cómo se ha evolucionado, inclusive en el proceso de educación de la población y de las mujeres alrededor de la importancia de la autoexploración, de la importancia de la detección temprana, de la importancia de consultar con un médico de manera anual, por lo menos como un chequeo de rutina. Y también vemos las campañas y el inicio del uso del moño rosado como un símbolo para concientizar a la población sobre esta enfermedad. Pero como les decía, nos falta mucho camino por recorrer. Es importante que todos los jugadores que estamos involucrados en contrarrestar esta enfermedad, trabajemos de manera conjunta y trabajemos con un mismo objetivo, que de acuerdo a lo que hemos visto hoy debería ser mejorar el diagnóstico de las pacientes con cáncer de mama, trabajar porque el diagnóstico de esta patología se haga en las etapas tempranas de la enfermedad, en donde tenemos mayor posibilidad
de éxito de manejo y de tratamiento de estas pacientes y mayor posibilidad de sobrevida, y asegurar que estas pacientes que no han tenido la fortuna de ser diagnosticadas en etapas tempranas también tengan un manejo adecuado de su enfermedad, también tengan una red de soporte que las acompañe en esta lucha, en este combate con la enfermedad, y que también entendamos que el cáncer de mama no tiene por qué ser una sentencia de muerte hoy en día. Y quiero cerrar, si me lo permiten, con este video, con un mensaje de diferentes personas a nivel de Latinoamérica sobre la importancia de trabajar en conjunto para combatir el cáncer de mama. Cada año, más de 600.000 mujeres en el mundo pierden la vida por el cáncer de mama. En Latinoamérica y el Caribe superan las 50.000. Esto no se trata de una fría estadística. Sabemos que entre ese grupo de personas podría incluso encontrarse un ser querido o de nuestro entorno. Nada é mais importante que o nosso objetivo de trabalhar juntos para atender as necessidades dos pacientes e suas famílias. Queremos seguir colaborando con la comunidad para concientizar y educar a la población sobre esta enfermedad. Seguir construyendo alianzas como grupo de pacientes de Latinoamérica para apoyar y capacitar a las personas que viven con cáncer. Y seguir trabajando con los distintos responsables de la formulación de políticas para garantizar que los tratamientos lleguen a quien más lo necesite. Porque juntos hemos logrado un progreso significativo, pero nuestro trabajo aún no ha terminado. Para lograrlo y para convertir historias de pérdidas en historias de esperanza, debemos unir fuerzas. Aún nos queda mucho por hacer, aún nos queda mucho por luchar para apoyar a quienes son sobrevivientes. A quienes el destino sorprendió con un diagnóstico y sobre todo en memoria de aquellas que ya no están con nosotros. La pandemia del COVID-19 nos ha vuelto más vulnerables. Es por eso que las comunidades de pacientes con cáncer de mama metastásico trabajamos ahora más que nunca en un frente unido. Por eso, por ti y por tu bienestar. Es que avanzamos en la innovación porque cada minuto cuenta. Y de esta forma concluyo mi presentación. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a todos ustedes por invitarme a participar en este relevante evento, y gracias a todos ustedes allá afuera también por el esfuerzo y por el acompañamiento que nos dan en el esfuerzo de educar a la población con relación a el cáncer de mama metastásico. Doctora Jessica Moreno, muchísimas gracias por esta extraordinaria conferencia magistral. Y tengo varias preguntas, pero por tiempo a lo mejor nos da oportunidad de responder algunas. María de los Ángeles Nolasco Cano nos pregunta que ¿cuál será la causa por la que en México, a diferencia de Estados Unidos, como lo mencionaba en su conferencia, el cáncer de mama se presenta en edades más tempranas? Doctora. Bueno, como veíamos en la presentación, Enrique, hay factores de riesgo que son muy importantes en México. Por ejemplo, los temas de sobrepeso y obesidad, ¿verdad? Hemos hablado que lastimosamente es un factor común para muchas patologías y es un problema de salud pública en México. Entonces, este puede ser un factor que esté también afectando el hecho de que veamos pacientes cada vez más jóvenes a la hora de hacer el diagnóstico de esta enfermedad. El sedentarismo es otro de los factores que también es muy relevante. Ahora, es importante
la educación de las mujeres allá afuera, la relevancia de acudir de manera temprana si nos encontramos algún bultito, alguna masa en las mamas, acudir de manera rápida y eficiente a un centro de salud y buscar cómo hacer ese diagnóstico o cómo descartarlo de manera rápida y eficiente. Doctora Jessica Moreno, directora médico de Pfizer México, también te preguntan si tú consideras que la pandemia del COVID-19 incrementó el número de muertes por cáncer de mama o si el hecho de habernos alejado de los hospitales pues también está impactando en el tema de la detección temprana que tú atinadamente sugieres. Es una excelente pregunta y aquí voy a contestarla inclusive pensando más allá del cáncer de mama. Hemos visto y hemos escuchado de múltiples fuentes, no solo en México, sino en muchos países, que la pandemia ha tenido un impacto negativo en el manejo de otras patologías. ¿Por qué? Porque la gente, por supuesto, por temor, ha dejado de acercarse a los centros de salud, ya sea para hacer un diagnóstico o para continuar con un tratamiento ya establecido. Entonces sí hemos visto un impacto, no solo en cáncer de mama, lo hemos visto en diferentes patologías, lo hemos visto en los esquemas de vacunación de los niños y los adultos, lo hemos visto en el manejo de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Y aquí el llamado es a insistirle a los pacientes que tengan algún diagnóstico de alguna patología allá afuera, que no dejen de acudir a sus centros de salud a continuar sus tratamientos o ante la sospecha de una enfermedad grave, no dejen de acudir a los centros de salud para un diagnóstico temprano de cualquier patología que estén sospechando. Por último, también te preguntan si tú identificas, dice David Cava, que se pudiera llegar a eliminar el cáncer de mama o algunos otros en etapas tempranas si realmente se implementaran políticas públicas certeras para, pues, obviamente poder combatir el cáncer en este proceso de su primera etapa. Yo creo que ese es el objetivo de todos los que trabajamos en salud, ¿verdad? El poder erradicar cualquier tipo de patología que atente con la vida de los pacientes. Y en el caso específico del cáncer, es complejo en este momento hablar de erradicar el cáncer, pero sí debemos ser ostentosos y debemos hablar por mejorar el diagnóstico y por mejorar el acceso de nuestros pacientes a terapias innovadoras y por mejorar la sobrevida y la calidad de vida de las pacientes que viven con cáncer. Pues a nombre del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, queremos agradecerle mucho a la doctora Jessica Moreno, directora médico de Pfizer México, el hecho de que pues, nos haya acompañado y nos haya dictado una conferencia magistral tan importante como la que ahora escuchamos. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti, Enrique, y ha sido un placer para mí acompañarles. Muy amable, y ahora pues vamos a dar paso a una serie de recomendaciones que estarán pues presentadas en los segmentos próximos entre las próximas conferencias y mesas redondas y estarán a cargo de Daniela Hirschfield. Daniela es coeditora del medio ScienceDev.net de América Latina y coordinadora de comunicación del Institut Pasteur en Montevideo, y desde Uruguay le damos la más cordial bienvenida a este mensaje y al testimonio de Virginia del Rosario Arzate aquí en la Ciudad de México. Adelante con el video de Daniela Hirschfield. Bienvenida. Hola. Sobre la importancia de la investigación periodística responsable en tiempos de pandemia, mi comentario es que, bueno, en estos tiempos tenemos que ser doblemente responsables como periodistas.
Naturalmente, el trabajo periodístico implica responsabilidad, pero en momentos en que la gente está cada vez más ávida por información que le permita manejar una situación en la que de la que no está acostumbrada o que le genera muchas angustias o que donde hay peligro, es doblemente responsable saber elegir, saber investigar y saber transmitir la información de un modo correcto. Hay veces que quizás por una primicia o por salir primero con determinada información o compartirla de un modo más audaz, podemos generar una alarma, podemos generar malos entendidos y eso puede repercutir no solamente en cómo la población, la sociedad en general, tome esa información y la lleve a su vida cotidiana, sino que también puede afectar la ejecución y éxito de políticas públicas. Entonces, en tiempos de pandemia, mi comentario es: seamos doblemente responsables con la información periodística y sobre todo con la información científica, que generalmente tiene aspectos que no son concluyentes, ni que no son blanco y negro. Entonces, ser responsable en el mensaje que estamos compartiendo, la información, es muy importante y más en esta pandemia. ¿Qué tal? Mi nombre es Virginia Arzate, soy periodista y he tenido la fortuna de incursionar en medios muy específicos del periodismo, pero hace 12 años tuve la oportunidad de desarrollar investigación en temas de salud y me encantó. Así es que me especialicé en esta rama del periodismo especializado en salud y he trabajado para diferentes empresas nacionales y transnacionales. He tenido la oportunidad de convivir con personas de varias nacionalidades. Ha sido una experiencia maravillosa. El periodismo de salud exige estar constantemente actualizado y justamente buscando esta actualización y estar en contacto con líderes en este rubro, fue que me enteré de los talleres de periodismo científico del Instituto Global de Comunicación y la Facultad de Medicina de la UNAM, y me llamó mucho la atención porque los conferencistas eran de primer nivel y fue que me acerqué a estos talleres. Es una experiencia que recomiendo mucho porque no solamente te sirve para estar informado de los avances y los descubrimientos más recientes, sino también encuentras a personas que están igual de interesadas que tú en temas de periodismo científico. Y fue que aquí que encontré la convocatoria para la maestría en Ciencias de la Comunicación con especialización en periodismo científico. Así es que puedo decir que fui de las afortunadas en poder participar en esta maestría. Ha sido una experiencia invaluable, no solamente por la cuestión académica, sino también por la parte de haber formado un grupo de amigos que hasta la fecha nos saludamos, que hasta la fecha nos frecuentamos. Y me parece que ahora más que nunca, con los temas relevantes en salud, los medios se han puesto a pensar que realmente necesitan en sus filas a gente que esté especializada en estos temas. Así es que los invito a que se acerquen, ojalá que puedan ser de los afortunados para esta maestría en Ciencias de la Comunicación con especialización en periodismo científico, porque como comunicadores tenemos la gran responsabilidad de informar con un alto sentido de la ética profesional. Así es que, pues, ojalá que puedan formar parte de estas filas y lo recomiendo muchísimo. Muchas gracias.